El cambio climático es considerado el problema ambiental global más importante del siglo XXI. Cuando analizamos los determinantes del cambio climático y las principales acciones o políticas públicas para contenerlo, para reducir los impactos negativos en términos económicos, sociales y ambientales, encontramos un vínculo ineludible con las ciudades. Consideramos, y ya es prácticamente conocido por toda la comunidad científica internacional, que es en las ciudades donde se generan la mayor cantidad de gases de efecto invernadero, que son la principal fuente del calentamiento global antropogénico que estamos viviendo. Pero también consideramos que es en las ciudades donde se puede revertir esta situación. Ahora bien, ¿cómo podemos pasar de los dichos a los hechos? ¿Cómo podemos hacer que sea en las ciudades donde efectivamente se implementen las acciones encaminadas a reducir estos efectos perniciosos del cambio climático? Bueno, en el Colegio de la Frontera Norte, en el programa de especialidad de estudio de las ciudades del siglo XXI, precisamente analizamos este tema bajo una perspectiva integral. En primer lugar, tenemos que ver que los patrones de consumo de las sociedades urbanas modernas son patrones de consumo intensivos en materiales, en energía, en agua, los cuales causan también desperdicios que enviamos a la naturaleza. De esta manera tenemos que verlos desde el ciclo completo de producción y consumo. Y creo que esa es una parte muy importante porque generalmente cuando analizamos el tema de cambio climático lo vemos solamente desde una perspectiva y no desde esta visión integral. Para tener una idea del impacto que tienen los patrones de consumo de las sociedades modernas urbanas, veamos de que poco más del 2% de la superficie del planeta es ocupada por localidades urbanas, por ciudades. Y en ese poco más del 2% de la superficie total del planeta se generan aproximadamente 3/4 partes del total de gases de efecto invernadero en el mundo. Es en las ciudades donde vivimos la mayor parte de los habitantes. Es en las ciudades donde consumimos la mayor cantidad de materiales, agua, energía, etcétera. Es en las ciudades también donde están la mayor parte de los sectores productivos, actividades económicas, la industria, comercio, etcétera. Ante esta realidad, nosotros proponemos en el programa de estudio de las ciudades del siglo XXI del Colegio de la Frontera Norte, como lo comenté anteriormente, una visión integral que tenga que ver desde cambios en los patrones de consumo de la población, desde acciones de eficiencia energética, de eficiencia en el consumo de agua, de materiales, etcétera, porque todo lo que consumimos en las ciudades tiene precisamente una huella energética, una huella hídrica e incluso una huella de carbono. De esta manera, consideramos que para poder combatir el cambio climático de una manera efectiva, tenemos que pensar en esta realidad, en este escenario que estoy comentando, y pensar en acciones que incluyan tanto en la producción como en el lado de consumo. Considero que implementar políticas públicas de esa naturaleza y con una visión de gobernanza en donde participen todos los niveles de gobierno, pero también el sector privado y en general la sociedad civil en su conjunto, es como podremos lograr un patrón de desarrollo que sea realmente sustentable y sostenible.